Hola, ¿qué tal? En este video hablaremos acerca de la segunda parte de la estructura de datos llamado Segment Tree. Si es que ustedes no vieron la primera parte del video, lo dejaré en la caja de comentarios, puesto que toda la teoría que se revisó en aquel video será una pieza fundamental para el entendimiento de todos los nuevos conceptos que se introducirán en este nuevo video. Básicamente, a diferencia de la primera versión de Segmentry que se revisó previamente, ahora estaremos trabajando con queries dinámicas sobre rangos en su totalidad. ¿A qué me refiero con esto? En la primera parte del video podíamos o éramos capaces de computar funciones del estilo f de i, j, y por otra parte lo único que podíamos hacer era actualizar de forma puntual un elemento del arreglo sobre el árbol de segmentos. Sin embargo, aquí además de ser capaces de seguir computando funciones del estilo f de i, j, nosotros podremos actualizar sobre un intervalo un factor v. ¿A qué me refiero con esto? Podremos en primera instancia, el primero de los casos es, por ejemplo, alterar todo este intervalo con un factor de más v o setear todo este intervalo con un factor de v. Todo esto aterrizándolo a un caso en particular para que se aprecie de manera más explícita cuál es el problema que resuelve. Supongamos que estamos trabajando con el operador suma y supongamos que estamos realizando cambios de este estilo. Entonces nosotros bien podríamos seguir computando funciones de ese estilo 0,1, esto me daría igual a 13, y posteriormente a esto, si nosotros realizamos una actualización sobre todo el intervalo, por ejemplo, de 0 a 4 con un factor de 1, lo que ocurrirá es que cada uno de estos elementos se le sumará 1. Entonces este elemento pasará de ser 6 a ser 7, este elemento pasará de ser 7 a ser 8, este elemento pasará de ser 8 a ser 9, este elemento valdrá lo mismo que el anterior, 9, y este elemento finalmente valdrá 8. Lo interesante de esto es que posteriormente cuando yo compute la función f de ij para cuales i y j yo desee, entonces el valor será consistente o ya será consistente a la actualización que realicé previamente. Dicho de otro modo, lo que quiero decir es que si vuelvo a computar la función 0,1 ya no valdrá 13 como anteriormente valía, sino ahora será 7 más 8, eso es igual a 15. Básicamente este es el único cambio que introduciremos en este nuevo video y lo haremos a través de una técnica que nos permite computar estas funciones en tiempo logarítmico, y dicha técnica se llama lazy propagation. En esta sección hablaremos de las principales diferencias respecto a la segunda versión del Segment Tree que a continuación veremos y la primera versión del Segment Tree. Básicamente, lo único que cambia o en donde se encuentra la idea fundamental de la técnica que veremos a continuación es en la función actualiza. Más adelante hablaremos de ella, pero comencemos hablando de las diferencias que hay de la diferencia de las otras dos funciones, es decir, de la función construye y de la función obtiene f de i, j. Por una parte, la función construye es exactamente igual. Sin embargo, ¿qué es lo que cuál es el único extra que se tiene que agregar en esta versión? Como sabemos, en la primera versión del Segment Tree se habló que de manera implícita la estructura de la propia estructura de datos era un árbol binario. Sin embargo, en cuanto a la implementación, no era más que un simple arreglo lineal cuya longitud como cota superior era 4 por n. Ahora, en esta implementación lo único que se tendrá que hacer es almacenar de igual manera memoria suficiente para otro árbol, que en realidad en cuanto a la implementación será otro arreglo, y este árbol lo llamaremos el árbol lazy. Más adelante veremos cuál es el significado el significado semántico de este árbol. Ahora, eso es por una parte en cuanto a la función construye. Y en cuanto a la idea de esa función, lo único que se tiene que hacer de diferente es que al momento de ir construyendo el árbol, pues en esa función construye, este árbol se tiene que llenar, todos los nodos de este árbol se tienen que llenar con valor 0. Repito, más adelante vamos a ver el significado semántico de esos ceros. Ahora, pasemos a la función obtiene f de i, j. Básicamente esa función lo único que va a cambiar es una sola línea, por lo cual no entraremos en detalle de qué es esa línea. Básicamente es una llamada a la función push, y esa función push o empuja la veremos principalmente en la función actualiza, entonces no debería de generar ninguna clase de problema.
Ahora bien, pasando a en realidad la función que mantiene todos los cambios importantes de esta técnica llamada lazy propagation, es esta función, precisamente la función actualiza. ¿Y cómo es que funcionará dicho método, dicha función? Bueno, pues funcionará de la manera siguiente. Nosotros estaremos trabajando en este caso o en este ejemplo con el monoide asociado al conjunto de los números enteros, el operador suma y el elemento de identidad cuyo valor es 0. Entonces, básicamente aquí estamos obteniendo funciones del estilo f de i, j, donde esa función me va a regresar la suma de todos los elementos en ese intervalo. Sin entrar en gran detalle, nosotros ya sabemos cómo construir este árbol. Básicamente es para todos los intervalos, yo ya sé cuál es el resultado. Por ejemplo, aquí este es de 0 a 1 existe 5 más 7. En este intervalo existe 12 más 10 y así sucesivamente. En el intervalo hasta arriba existe lo que existe en este intervalo más lo que existe en este intervalo, que básicamente es la suma de esos dos nodos. Entonces, en pocas palabras, estamos obteniendo suma de acumulados en algún intervalo en particular. Ahora bien, ya que se dijo eso, tendremos que olvidarnos de todos los detalles, y recordar qué es lo que, o cuál es el objetivo de este video. Bueno, pues el objetivo de este video es mantener ahora queries dinámicas, pero con el objetivo de realizar actualizaciones sobre intervalos. Si nosotros recordamos el primer video, nosotros éramos capaces de realizar una actualización puntual referente al arreglo y modificar nuestro árbol de segmentos. Básicamente la idea del primer video era llegar hasta la hoja asociada al índice tal que fuese igual al índice del arreglo que yo deseo modificar. Y entonces una vez que yo llego a ese valor hoja, supongamos que yo quisiese alterar el índice 3 aquí del arreglo, entonces tendría que llegar hasta esta hoja. Pues este nodo tiene asociado el rango inclusivo 3,3. Entonces he llegado al nodo que yo quiero afectar. Entonces, ¿qué es lo que hacíamos? Modificábamos y seguíamos escalando recursivamente. Y bueno, en ese camino tendríamos que ir alterando el resultado que se computó previamente. Esa era la idea básicamente. Pero sin entrar en mucho detalle, vimos que, o ahora podemos ver que en el peor de los casos, si yo quisiese alterar o estaría interesado en alterar un rango, bueno, pues la idea siguiendo esa lógica era, pues quiero alterar todo el rango, en el peor de los casos, pues entonces tengo que llegar a este nodo hoja, después a este nodo hoja, después a este, después a este, después a este y después a este. Sin embargo, ¿cuál es el problema de esa idea? Bueno, pues se puede apreciar que al final del día voy a visitar prácticamente todos los caminos posibles y eso significa de manera implícita que la complejidad para esa actualización sería lineal, es decir, asintóticamente sería O de n. Entonces, ese es precisamente el objetivo de este video, que a continuación veremos la técnica llamada lazy propagation, en donde fundamentalmente yo puedo alterar un rango con un factor de v en tiempo asintótico logarítmico. Entonces, ¿cómo es que funciona? Bueno, pues en términos simples o en palabras sencillas, sin explicar tanto, la idea o la lógica detrás de lazy propagation es actualizar hasta donde yo tenga que actualizar. ¿A qué me refiero con esto? Supongamos que yo quiero actualizar, por ejemplo, el intervalo 0,2. Lo quiero actualizar con cierto valor v. Entonces lo que me dice lazy propagation es que de alguna manera, ahorita se va a explicar, pero entonces yo estoy en este intervalo y pueden ocurrir las mismas tres cosas que ocurrían con el cómputo de la función f de i, j, que intersecten, que no intersecten o que intersecte de forma total. Entonces, bueno, aquí no intersecta de forma parcial, me meto a la izquierda, me meto a la derecha, y una vez que yo llego al intervalo objetivo, es decir, a 0,2, que era el que quería actualizar, tengo que hacer lo siguiente. La idea en general, si la pintamos demasiado abstracta, es yo llego al intervalo objetivo y tengo que modificar ese nodo en tiempo constante. Tengo que modificar me las tengo que ingeniar para modificar ese nodo en tiempo constante. Entonces, una vez que lo modifico, es decir, supongamos que en 0,2 quiero afectar a todos estos números con un factor de 1, es decir, agregarles a cada número 1.
Entonces yo sé que este nodo se puede afectar en tiempo constante. ¿Por qué? Porque como sabemos, no es necesario sumarle o bajar hasta las hojas y decir, el 5 lo convierte en 6, el 7 lo convierte en 8 y el 10 lo convierte en 11. Si somos o hacemos, nos le ingeniamos para alterar este nodo, vemos que sí se puede. ¿Cómo? Pues decimos que 22 o lo que incluye este nodo va a ser igual a 22 más la longitud de este segmento por el factor V que le estoy agregando. Dicho de otra manera, básicamente estoy sumando 3 veces el factor, porque sé que este nodo tiene asociado o está encargado de preservar la respuesta para un rango de longitud 3, y entonces básicamente le estoy sumando 22 más la longitud que preserva por el factor V que quiero agregar. Si se fijan, básicamente sumar es igual, o aritméticamente es lo mismo sumar 1 más 1 más 1 que 3 por 1. Entonces, esa es la idea esencial de lazy propagation. Una vez que yo llegue a un nodo cuyo rango asociado está totalmente inmerso en mi rango objetivo, entonces me las ingenio para actualizar ese nodo en tiempo constante y ya no sigo actualizando por debajo. Y bueno, uno pensaría, ¿y por qué es que esto funciona? ¿Por qué es que no debí de haber actualizado estos 3 nodos? Bueno, pues la lógica también es sencilla. Supongamos que después de que ya yo actualicé este nodo y regreso recursivamente y bueno, este ni siquiera intersectó, pues entonces regreso y después pues tendría que actualizar este nodo naturalmente. Entonces la idea es que al menos estos 3 nodos ya están, ya están actualizados, y sin embargo estos nodos tienen actualizaciones pendientes, pues aquí se realizó una actualización. Esa es la primera observación. Y la segunda es que no importa que estos nodos tengan actualizaciones pendientes. ¿Por qué? Porque supongamos que yo ahora quiero computar la función f de i, j para 0,2. Entonces, básicamente tengo que llegar acá, obtengo el rango y yo sé que este nodo ya está totalmente actualizado. Entonces, de alguna manera, yo simplemente puedo regresar el valor y no altero el resultado. Veremos más adelante cómo es que, bueno, yo sé que, supongamos que ahora quiero no obtener el resultado de la función 0,2, sino de 2,2. Pues entonces tendré que propagar las actualizaciones pendientes que se quedaron en este nodo a dichos nodos, las propago y bueno, eventualmente tengo que meterme recursivamente y la idea en general es ir propagando las actualizaciones hacia abajo en tanto yo lo necesite. Esa es la idea general del lazy propagation. Ahora, poniéndolo todo en el pizarrón y siendo un poco más formales, tendremos que hacer lo siguiente. Llamémosle a la función actualiza como A, la denotamos como A, y esta función recibe 3 parámetros. El primero es el inicio del intervalo, el segundo el fin del intervalo y el último es el factor V por el que yo quiero afectar el intervalo. La única observación que hay que hacer aquí es que nosotros estamos trabajando con la primera de las actualizaciones que se mencionó, es decir, afectar todo el intervalo con un factor de V. No estamos trabajando con la actualización setea todos los valores del intervalo al valor V. Entonces, ok, llamémosla A y para que se vea cómo funciona esta técnica, tenemos que, o llamaremos esas 3 funciones. Y entonces llamamos a la primera y como les comento, si a estos 2 índices asociados al rango objetivo que queremos alterar, los llamamos i, j, y por otra parte a estos, es decir, al rango o a los índices del rango asociado del nodo con el que estemos trabajando, los llamamos L, R, pueden ocurrir exactamente las 3 cosas que ocurrían en la función del cómputo de f de i, j. Entonces, la primera de ellas es que intersecten de forma parcial, la segunda es que intersecten de forma total, y la última es que la intersección de esos 2 segmentos sea nulo. Entonces, bueno, comenzamos y el algoritmo es como sigue. Nos colocamos en la raíz del árbol de segmentos y checamos eso. 0,5 intersecta con 0,2. Si se intersecta, entonces puede que intersecten de forma parcial o de forma total. En este caso es de forma parcial, puesto que 0,5 no está totalmente inmerso en 0,2. Entonces, si intersectan de forma parcial, lo que va a ocurrir es lo siguiente. Caemos en este caso. ¿Ok? Entonces, si intersectan de forma parcial, tendremos que hacer 2 cosas. La primera de ellas, en ese orden, es mandar a llamar a la función push y meternos recursivamente a la izquierda y a la derecha de dicho nodo.
Entonces, la función push en realidad es quien hace básicamente toda la magia en la técnica de lazy propagation. La función push es precisamente quien se encargará de empujar las actualizaciones pendientes de un nodo en particular a los hijos. Entonces, como quedamos, tenemos que llamar la función push, y la función push lo que hará básicamente son tres cosas. Primero, actualizar el intervalo de los hijos. En segunda, sumarle el factor que yo tenga asociado en el árbol lazy desde mi nodo a los nodos hijos. Y en segunda, setear el valor de mi nodo en el árbol lazy a 0. Ahorita veremos por qué se tienen que hacer estas tres cosas. Bueno, la primera de ellas es actualizar el intervalo de mis hijos con el factor v asociado a mi nodo lazy. Entonces, estamos en este nodo, nos trasladamos al nodo lazy y dice, actualiza el intervalo de estos dos nodos, es decir, de mis nodos hijos, con el factor que tengo en mi árbol lazy. Aquí no tiene mucho sentido explicar este caso, pero lo haremos porque va a ocurrir lo siguiente. Yo digo que tengo que actualizar estos dos intervalos con este factor. Entonces, básicamente será igual a decir que tengo que setear este valor a lo que ya tengo, es decir, a 22, más 0 más la diferencia de estos dos más 1 me va a dar la longitud, es decir, 2 menos 0 es 2, más 1 es 3, y tiene sentido porque del 0 al 2 hay 3 elementos, entonces sería 22 más 3 por 0, que era como habíamos quedado de acuerdo para actualizar en tiempo constante un nodo. Entonces aquí no tiene sentido pues actualizar esto. Pero sin embargo a nivel de código se hace igual de este modo. Esto será igual a 15 más de 3 a 5 existen 3 elementos igual, entonces será 15 más 3 por 0 y ya, bueno, acabamos la actualización. En realidad estos dos elementos quedan igual, y después dice actualiza o suma el factor que tiene mi padre hacia los hijos en el árbol lazy. Entonces básicamente digo, este valor es lo que tiene, es decir, lo que tiene es 0, más lo que tiene el valor padre es 0, y eso lo seteo aquí. Entonces básicamente esto es igual a lo que tengo, 0 más lo que viene es 0, pues se me queda 0, igual acá, 0 más 0 es 0, y tampoco es lo que les digo, no tiene mucho sentido. Y finalmente es setear al padre en 0. La lógica detrás de esto, en pocas palabras, es que a continuación veremos que cuando existe una actualización pendiente, básicamente el decir actualiza a los hijos es propagar esa actualización. Esto de sumar el factor a los hijos es, bueno, pues lo propago el factor por el que se había afectado acá, y hasta ahí detengo de la actualización. Y el último paso es, bueno, seteo en 0 el padre. Significa básicamente que en ese nodo ya no existen actualizaciones pendientes. Eso es básicamente lo que significa la función push. Bueno, continuando con esto, ya mandamos a llamar a la función push. Entonces tendremos que meternos recursivamente por la izquierda y por la derecha. Entonces, una vez que nos metemos recursivamente por la izquierda, entonces caemos en este caso en el que 0,2 intersecta a 0,2. Bueno, pues sí intersecta de forma parcial o de forma total. Aquí nos damos cuenta que intersecta de forma total. Cuando intersecta de forma total, lo que tenemos que hacer son tres cosas. Como ya se mencionó, una vez que intersecta de forma total, se tiene que actualizar en tiempo constante el rango asociado a ese nodo. Y una vez que se hizo eso, bueno, lo haremos para que no nos confundamos tanto. Entonces, 0,2 intersecta de forma total a 0,2. Entonces, intersecta en tiempo constante ese intervalo. Y básicamente, como yo sé que lo estoy afectando por un factor de más 5, entonces el 22 pasará a convertirse en 22 más 3 por 5. Básicamente va a ocurrir esto. 22 más 3 por 5, donde 3 es la longitud de este intervalo, 22 es el número que ya existía, y 5 es el factor que se está afectando. De este modo lo podemos alterar en tiempo constante. Entonces esto va a pasar a ser 37 y lo inserto aquí. Eso significa modificar el intervalo en tiempo constante. Y eso lo considero que es algo importante incluso para las generalizaciones. Esto tiene que ser hecho en O de 1. Entonces, ahora lo que sigue es insertar el factor en el árbol lazy por el cual se vio afectado. Entonces, este nodo pasará de ser 0
a ser 5, que fue el valor por el cual se vio afectado. Y finalmente, algo que es bien importante en esta técnica es detener la recursión en ese nodo. Como vimos, ya no tiene sentido, como sabemos que estamos alterando todo este intervalo de 0,2, pues no tiene sentido llegar hasta el 0, no tiene sentido llegar hasta el 1 y no tiene sentido llegar hasta el 2. Entonces, por eso, en ese momento, regresamos recursivamente. Esto es bien importante. Entonces, una vez que regreso recursivamente, este nodo dejó una llamada pendiente hacia la derecha y entramos pues en esa llamada. Ahora, 3,5 intersecta a 0,2. Aquí vemos que ni siquiera intersecta, entonces quedamos en el último de los casos en el que la intersección es nula. Entonces en ese caso simplemente tenemos que regresar recursivamente. La lógica de ello es también súper sencilla, porque básicamente si yo caigo en un segmento que ni siquiera intersecta con mi intervalo objetivo, entonces no tengo nada que actualizar por allá y simplemente me regreso. Entonces aquí caemos en ese caso, me regreso. Y finalmente ocurre lo que les decía. Aquí tenemos que utilizar la misma idea que en la primera versión de la actualización de Segmentry. Una vez que yo ya actualicé dos nodos, bueno, pues inevitablemente tengo que ir actualizando hacia arriba, puesto que como sé que mi hijo hizo un cambio y el otro quizá hizo o no hizo, entonces simplemente me evito de problemas y los actualizo a mi padre. Como sé que estamos trabajando con el monoide que tiene que ver o que tiene asociado el operador suma, pues simplemente sumo estos dos elementos y esto se me convierte en 52. 30, 40, 52, ajá. Entonces ya acabé esa llamada a la función a, 0,2,5. Entonces básicamente, como podemos ver, el significado semántico del árbol lazy es preservar o es un conjunto de banderas básicamente que me va a decir: en este nodo tienes una actualización pendiente, ¿sí o no? Entonces es por eso que en un inicio la construcción se llenaba de ceros, porque no existían actualizaciones pendientes. Y por otra parte, bueno, aquí como podemos ver, el significado semántico sería que si yo llego a estos nodos o si yo pretendo visitar, lo podemos ver como barreras. Esta es una barrera que si yo intento pasar a cualesquiera de estos nodos, pues entonces primero sé que como aquí existe un valor que es diferente de 0, tengo que propagar primero esos dos valores, este valor a los nodos hijos, y entonces ya puedo continuar al menos visitando estos dos nodos. Si propago el 5 para acá, el 5 para acá y seteo esto con 0, podríamos verlo como que existen aquí otras dos barreras, y que si yo ahora quiero visitar estos nodos, al menos este nodo, pues entonces tengo que propagar el valor que está aquí hacia allá. Básicamente es el significado semántico de este árbol, del árbol lazy. Ahora, ya que luce así el árbol, entonces tengo que... bueno, y otra observación importante es que, por ejemplo, como les comenté, al menos estos tres nodos ya no tendrán actualizaciones pendientes, y estos nodos, por otra parte, como existe aquí una barrera, pues sí tendrán una actualización pendiente. Y lo que les quiero hacer énfasis en que, ¿qué es lo que se realizó? Del 0 al 2 se alteró con un factor de 5. Entonces este valor pasó de ser de 10 a 15, este factor pasó de ser de 7 a 12, y este factor pasó de ser de 5 a 10. Entonces, lo que les quería comentar es básicamente que al menos para estos rangos, sigue teniendo consistencia el árbol. Ajá. Por ejemplo, ¿cuál es la suma del 3 al 5? En realidad es 13. 8 más 7 es 13. Ajá. 15, perdón. 15 que está escrito aquí en el nodo. Sí, 8 más 7 es 15 y sigue teniendo consistencia del 3 al 5. Por otra parte, del 0 al 2 también sigue teniendo consistencia. 10, 20 más 2, 22. 22 más 10, 32 más 5, 37. Sigue teniendo consistencia. Y bueno, en su totalidad, básicamente sabemos que aquí existen 15, aquí 37. Entonces 37 más 15 son 52. Ajá. Entonces aquí se puede ver que al menos hasta los nodos o hasta el nivel en donde todo esté actualizado, el árbol preservará la consistencia. Presentarán inconsistencias los nodos por debajo de una barrera. En este caso, pues es un nodo cuya actualización está pendiente. Entonces ahorita veremos cómo propagar, que precisamente es lo que hará la función push, o empuja esas actualizaciones pendientes por abajo.
Ahora, continuando con la segunda de las actualizaciones, es 2,5 a 1. Entonces, procedemos de manera totalmente igual. 2,5 intersecta con 0,5, sí lo hace de forma parcial. Entonces, como lo hace de forma parcial, tengo que mandar a llamar a la función push y después meterme recursivamente por ambas ramas. Aquí en 2,5 sucede exactamente lo igual. Si sucede exactamente lo mismo, no tiene sentido hablar mucho de la función push, pues ocurrirá lo siguiente. Primero actualizar los hijos con un factor de 0. Entonces 37 será igual a 37 más 3 por 0. Eso se vuelve 0. Entonces 37 es igual a 37. Y por otra parte 15 es igual a 15 más 3 por 0. Se vuelve igual a 15. Entonces ya acabé de actualizar. Ahora le sumo el factor en el nodo lazy, a los hijos lazy de mi nodo actual, el factor que yo poseo. Entonces básicamente este se convertirá en 5, bueno, el número que va a estar aquí va a ser igual a 5 más 0, se vuelve 5, y acá 0 más 0 se vuelve 0. Y finalmente tengo que setear en 0 el nodo padre, pues ya estaba 0, entonces no tiene mucho sentido hablar de la función push. Entonces básicamente me meto recursivamente por la izquierda y por la derecha, y lo que ocurre es lo siguiente. Me meto por la izquierda, y aquí es donde se ve en realidad lo que hace la función push. 0,2 intersecta con 2,5, sí se intersecta, pero vuelve a intersectar de forma parcial. Una vez que intersecta de forma parcial, quedamos de acuerdo que tengo que llamar a la función push y meterme recursivamente por la izquierda y por la derecha. ¿Ok? Entonces, básicamente, lo que ocurre será lo siguiente. Al momento de meterme recursivamente por la izquierda y por la derecha, entonces lo que ocurre cuando me meto por la izquierda, por ejemplo, ocurre lo mismo. Aquí es cuando tengo que empezar a propagar el factor de V que se encontraba pendiente en este nodo. Entonces básicamente tengo que actualizar, ¿ok? Tengo que actualizar el rango asociado de los hijos. Entonces, pues primeramente tengo que meterme, tengo que actualizar este rango y tengo que actualizar este rango, ¿ok? Entonces lo que hago es sencillo. Simplemente, como sé que aquí existe un factor de 5, entonces voy a afectar a este nodo con un factor de 5 y a este nodo con un factor de 5, que es lo que dice, actualiza el rango de los hijos. Ajá. ¿Con qué? Con el factor lazy asociado a ese nodo con el que yo esté trabajando. Este nodo es con el que estoy trabajando, entonces ahí está. Entonces básicamente esto pasará de ser de 12 a 12 más, en este rango hay 2 por 5. Esto pasará a ser de 12 a 22 y esto pasará de ser 10, pasará a ser 10 más, aquí el rango es de 1. De 2 a 2 existe solo un elemento, entonces pasará a ser esto. 10 más 1 por 5. Y básicamente lo que tengo que hacer es actualizarlo. Pasará de ser de 10 a 15. Ajá. Y ya acabé. Entonces ya, al menos cuando hice la llamada de push, actualicé el valor de los hijos. Ajá. Y después lo que me dice es, suma mi factor o suma el valor asociado al árbol lazy a los nuevos hijos igual de los asociados a los nuevos lazy. Entonces básicamente aquí ocurre lo que les decía, se propaga la barrera. 5 lo va a hacer igual a 0 más 5 es 5. Y aquí lo que hay es 0. Entonces el valor que va a existir aquí era lo que había, 0 más lo que viene 5, entonces es 5. Y aquí después tengo que hacer lo último que les comentaba. Como este nodo ya propagó todas sus actualizaciones, entonces en el árbol lazy lo tengo que hacer igual a 0. Y básicamente es eso. Ahora, ya que realicé esa llamada push, entonces me tengo que meter recursivamente hacia la izquierda y hacia la derecha. Ajá. Me meto recursivamente hacia la izquierda y 0,1 resulta que no intersecta con 2,5, entonces regreso, simplemente regreso. Aquí 2,2 intersecta con 2,5, sí se intersecta, e intersecta de forma total, en el sentido de que este está totalmente inmerso en este valor. Entonces, cuando ocurre eso, primeramente tengo que actualizar ese rango en tiempo constante, en tiempo constante, y es lo que voy a hacer. Como sé que se le estoy afectando por un factor de 1, entonces básicamente este 15 pasará a ser 15 más la longitud del intervalo, que es 1 por 1, entonces va a ser igual a 16.
Ya que hago eso, entonces tengo que sumar en el árbol lazy ese factor por el cual yo lo había afectado. Entonces, este nodo es este nodo, básicamente, y tengo que sumar ese factor. Como tenía 5, va a pasar de ser de lo que tenía, es decir, 5 más el factor por el cual lo había afectado, y pasar a ser 6. Ajá. Y bueno, ya acabé, entonces regreso. Entonces, ahora ya que regresé, ya este nodo acabó su llamada recursiva hacia la izquierda, hacia la derecha. Entonces, tenemos que seguir la técnica que se estaba haciendo de hecho, en la primera versión de Segmentry cuando actualizábamos. Tengo que aplicar el operador que estoy usando. Entonces, es el operador suma. Entonces, básicamente aquí sería igual a 38. Ajá, igual a 38. Ahora, bueno, esta llamada, este nodo de acá quedó con una llamada pendiente hacia la derecha. Entonces nos metemos por esa parte y dice 3,5 intersecta con 2,5. Sí, se intersecta. E intersecta de forma total. Entonces, en este caso, tendremos que hacer estas tres cosas que están aquí. En primera, actualizar en tiempo constante ese nodo, después sumar el factor en el árbol lazy y finalmente retornar. Entonces, lo haremos. Entonces, básicamente, este número 15 pasará de ser 15 a 15 más la longitud, que es 3, por 1. Ajá. Entonces, este valor va a pasar a ser 18 en realidad. Ajá, va a pasar a ser 18 y va a pasar a ser 18 y posteriormente lo que tengo que hacer es actualizar ese factor por el que yo lo había afectado en el árbol lazy. Como sabemos, pues aquí este es el nodo asociado al árbol lazy, entonces básicamente lo afecté por un factor de 1 a todo ese intervalo y lo tengo que preservar para futuras actualizaciones. Entonces, ya que hice eso, tengo que retorno y tenemos que utilizar la misma técnica que utilizábamos acá en la primera versión del Segmentry. Básicamente tengo que sumar 38 más 18, que eso es 56, y actualizo el nodo padre. Y básicamente sí tiene razón porque era 52 más 1 que se vio afectado acá, 53, más 3 que se vieron afectado acá, 56. Ajá. Entonces, ahora estos tres nodos básicamente estarán actualizados. Incluso todos estos nodos estarán actualizados. Todos estos nodos estarán actualizados junto con este. Y sin embargo, aquí existen actualizaciones pendientes. Y en estos dos nodos existen actualizaciones pendientes. Ahora, ya se pudieron dar una idea de cómo es que funciona la función push, o cuál es en realidad la idea intuitiva de la función push. Que básicamente es ir propagando actualizaciones pendientes si es que tengo una actualización pendiente en un nodo en particular, y de este modo pues me evito actualizar hasta las hojas, puesto que no es necesario. Entonces, continuando con la última de las actualizaciones, 4,5 con 2, pues hacemos exactamente lo mismo. De 0 a 5 intersecta con 4,5, sí, lo hace de forma parcial. Entonces tendremos que llamar a la función push y meternos recursivamente por la izquierda y por la derecha. Entonces comenzamos pues mandando a llamar a la función push, y vuelvo a hacer énfasis que aquí no tiene sentido, pero bueno, lo haremos. Entonces nos dice la función push: actualiza el intervalo de los hijos. Entonces este 38 va a pasar a ser 38 más 3 por 0, entonces se me vuelve 38, y este va a pasar a ser 18 más 3 por 0, que vuelve a ser 18. Ya que actualizo los hijos, entonces va a decir suma el factor que tengo en los nodos lazy. Entonces 0 más 0 es 0, 1 más 0 es 1, y setea en 0 el padre. Y lo seteo en 0, pues ya está en 0. Ahora, me meto recursivamente por la izquierda y por la derecha. En esta llamada de acá ocurre lo siguiente: 0,2 intersecta con 2,5, no intersecta. Entonces caemos en este caso en el que la intersección es nula, y pues simplemente tengo que regresar. Finalmente, para la llamada que quedó pendiente por la derecha, 3,5 intersecta con 4,5, perdón. Sí intersecta, pero intersecta de forma parcial.
Y aquí pues se va a ver que se va a propagar la actualización, puesto que aquí quedó una barrera, entonces pues, se tiene que propagar. Entonces como es parcial, como es parcial la intersección, tengo que volver a llamar a la función push y propagar eso que quedó pendiente. Entonces básicamente tengo que actualizar a los hijos y eso significa, en pocas palabras, que este 15 va a pasar a ser 15 más... aquí entre 3 y 4 existen dos elementos, 2 por el factor v que existe en mi árbol lazy, que es 1. Ajá. Es decir, la actualización pendiente que se quedó. Entonces esto va a pasar a ser 17. Ajá. Esto va a pasar a ser 17. Ajá. Acá esto va a pasar a ser, la longitud es 1, entonces va a pasar a ser 0 más 1 por 1, 1 por 1. Entonces esto va a pasar a ser 1. Ajá. Ya los actualicé. Ahora tengo que sumar a mis hijos el valor lazy. Entonces 0 va a pasar a ser 0 más 1. 1, simplemente estoy propagando el valor. Ajá. Y finalmente tengo que setear a 0 el padre. Entonces ya que lo seteo a 0, ya acabé de mandar a llamar a la función push. Y eventualmente lo que tengo que hacer es meterme por la izquierda y meterme por la derecha de la rama recursiva. En las ramas recursivas. Entonces me meto por la izquierda y ¿qué es lo que digo? 3,4 intersecta 4,5. Sí intersecta. Sí intersecta y lo hace de forma parcial. Y aquí otra vez tengo que, como pueden ver, seguir propagando la actualización. Entonces básicamente, ya que sé que ocurre eso, entonces tengo que actualizar los nuevos hijos. ¿Con quién? Con mi valor lazy. Entonces aquí sé que el 8 va a pasar a ser 8 más la longitud es 1 por el factor que está acá, es 1. Este va a pasar a ser 9. Ajá. Y tengo que actualizar por otra parte el nodo derecho. Entonces, básicamente este 7 va a pasar a ser 7 más 1 por 1, pues la longitud es 1. Entonces este va a pasar de ser 7 a ser 8. Ajá. Y ya acabé de actualizar los hijos, entonces tengo que sumar ese factor, básicamente es propagarlo. Este va a pasar a ser 1, este va a pasar a ser 1 y este va a pasar a ser 0, puesto que ejecuto lo último. Ya que hice eso, entonces básicamente ahora tengo que meterme por la izquierda y por la derecha. Me meto por la izquierda y resulta que 3,3 no intersecta 0,2, entonces simplemente regreso. Y por otra parte el 4,4 intersecta de forma total a este intervalo, es decir, a 4,5, y lo único que hago es actualizarlo con este factor. Básicamente el 8 ahora va a pasar a ser el 8 va a pasar a ser 8 más 1 por 2, entonces aquí va a pasar a ser 10. Ya que actualicé en tiempo constante el intervalo, ahora lo sumo en el árbol lazy. Como lo actualicé con un factor de 2, aquí este va a pasar de ser 1 a 3, pues lo sumé. Y finalmente tengo que retornar. Ajá. Entonces ahora lo que ocurre será lo siguiente. Ya que regreso de las dos ramas recursivas, pues tengo que aplicar el operador suma. Este va a pasar de ser 17 a 19. Ajá. Y esta llamada quedó pendiente en la derecha. Y me meto por la derecha. Ahora, el 5,5 está totalmente incluido en el 4,5, sí. Entonces caigo en este caso. Entonces tengo que hacer estas tres cosas. Actualizar en tiempo constante. El 1 va a pasar a ser 1 más la longitud 1 por el factor 2. Entonces eso va a pasar a ser de 1 a 3. Ajá. Después tengo que sumar eso en el árbol, en el nodo asociado lazy. Entonces como lo afecté con un factor de 2, va a pasar a ser 1 más 2, que es 3. Ajá. Y finalmente tengo que regresar de esa llamada recursiva. En ese sentido, tengo que aplicar el operador suma al momento de subir, y esto se me va a convertir en 22. 19 más 3 es 22. Finalmente ya acabé por la izquierda y por la derecha, entonces regreso de manera recursiva y tengo que aplicar el operador suma en estos dos intervalos. 38 más 22 es 60. Entonces tengo que aplicar ese operador suma y finalmente así es como luce nuestro árbol lazy. Como podemos ver, ahora una observación clave, o simplemente es un dato curioso si lo quieren ver así, si es que existen actualizaciones en las hojas,
significa que pues en todo ese intervalo ya no existen actualizaciones, pues estos nodos ya no tendrán a quién empujarlos. Entonces, dicho de otro modo, en ese sentido, todos estos nodos ya están actualizados. Ajá. Ya están actualizados y ya no tienen actualizaciones pendientes. Los únicos que quedaron con actualizaciones pendientes fueron estos dos nodos. ¿Ok? Entonces, podremos comprobarlo, por ejemplo, al decir, ya realizamos sobre el arreglo la primera de las actualizaciones. Ahora realicemos la segunda, del 2 al 5. Del 2 al 5 se cambió por 1, este pasará de ser 15 a 16, este pasará de ser 8 a 9, este pasará de ser 7 a 8, y este pasará de ser 0 a 1, y finalmente del 4 al 5 se le sumaron 2, este va a pasar a ser 10, y este pasará a ser 3. Ajá. Entonces, por ejemplo, tiene sentido ahora, por ejemplo, si yo quiero saber cuál es la suma acumulada del 3 al 4, por ejemplo, que se supone que todos estos nodos ya fueron actualizados, por ejemplo, el 3 al 4, que es inmediato, dice que es 19. Y tiene sentido porque es 9 más 10. O por otra parte, del 3 al 5, por ejemplo, dice que es 22. 9 más 10, 19 más 3 es 22. Tiene sentido. O incluso del 0 al 2, que ya está también actualizado, me dice que es 38. Lo cual es cierto, 10 más 10, 20 más 10, 30, y 6 más 2 es 8, 30 más 8 es 38. De este modo, básicamente se puede ver cómo es que funciona el método actualiza, que básicamente, sin repetir todo esto, la idea es usar una técnica llamada lazy propagation, en donde el corazón o la idea intuitiva de esa técnica es actualizar hasta donde yo tenga que actualizar. Entonces actualizo hasta ese nivel, y si posteriormente tengo que meterme más allá de ese nivel que actualicé, entonces pues tengo que ir propagando esas actualizaciones que quedaron pendientes. Para la función del cómputo f de i, j, en realidad es totalmente lo mismo. Lo único que ocurrirá es que cuando después de yo, o al momento, o antes de meterme recursivamente a la llamada de la izquierda y a la derecha, tengo que mandar a llamar a la función empuja. Ese es el único cambio que existe en el cómputo de la función f de i, j. Para finalizar estas dos partes de la estructura de datos llamada segment tree, haremos un pequeño resumen de todo lo que se vio en la primera y segunda parte, y finalmente aterrizaremos todas las ideas con la resolución de un problema que aparece en la plataforma Codeforces. Bueno, lo que se mencionó en esencia es que el segment tree puede ser aplicado cuando el problema exhibe una estructura algebraica llamada monoide. Básicamente, un monoide, como dijimos, era una estructura algebraica que contaba con un conjunto de elementos, un operador binario que preservaba asociatividad, y finalmente existía dentro de esa estructura algebraica un elemento que no era más que el elemento identidad o el elemento neutro. Después hicimos énfasis en la función construcción, que asintóticamente le llevaba un tiempo lineal, es decir, tomaba ODN. Sin embargo, en cuanto a la implementación, se tenían que almacenar 4 por n, donde n era la cardinalidad del conjunto con el que estuviésemos trabajando. Esta es la cota superior, al menos si es que se implementa la estructura de forma recursiva. Posteriormente a ello, dijimos que para hacer el cómputo de la función f de i, j, sea la función que se trate, que preserve algunas propiedades que se hablaron en la primera versión del video, ese cómputo, es decir, el aplicar el operador desde i hasta j en ese intervalo, lleva una complejidad asintótica logarítmica. Posteriormente, la actualización puntual que se realiza en la primera parte del video es logarítmica. Y esta actualización que se realizó en la segunda parte del video tampoco es complicado ver por qué es logarítmica. Si pueden observar, básicamente el modo de recorrer el árbol es totalmente igual a como lo hace la función obtiene i, j. Siempre que yo le pego a un intervalo que está totalmente contenido en mi intervalo objetivo, computo en tiempo constante y regreso a esa rama recursiva. Entonces, a lo más similarmente a como ocurría acá, pues voy a visitar una serie de nodos hojas que, omitiendo ese factor, pues básicamente se va a convertir en tiempo logarítmico. Y también otra cosa que considero que es importante es que en su forma más general
nosotros debemos de contar con una función a la que le llamaremos función combinación, que básicamente esta función va a tomar dos nodos y los va a combinar para darle solución al rango asociado del nodo padre. Supongamos que yo estoy en este nodo cuyo valor es 2p, este nodo cuyo índice es 2p más 1, y bueno, evidentemente este es el p. Básicamente esta función combinación, como se mencionó de forma rápida en la primera versión del video, no es más que si yo ya sé cuál es la solución a este nodo y yo ya sé cuál es la solución a este nodo, básicamente la función combinación, dado la solución al hijo izquierdo y dado la solución al hijo derecho, computará la solución global, al menos para este rango, combinando dichos valores. Y también es importante decir que esta función combinación se utiliza en los métodos de construcción y en los métodos de obtención f de i, j. Hablando todavía más de esta función combinación, cuando nosotros estábamos trabajando con el máximo, sabíamos que los nodos hoja, es decir, los nodos que se encontraban hasta abajo, pues ya tenían solución, puesto que el máximo de un elemento y ese mismo elemento, pues es el elemento, y eso para todos los nodos. Entonces básicamente cuando subíamos recursivamente, la función combinación tomaba estos dos elementos o las respuestas de estos dos nodos, que en realidad era muy simple, y lo único que aplicaba pues era el máximo entre esos dos elementos. Eso es lo que hacía la función combinación. Si estuviésemos hablando del mínimo, pues sabemos que el mínimo entre un elemento pues es ese mismo elemento, y la función combinación lo único que haría sería sacar el mínimo de este nodo que ya computé, el mínimo de este nodo que ya computé, y lo asignaría a este elemento. En otro ejemplo, cuando usábamos el monoide con el operador suma, pues la función combinación tomaba este nodo y lo sumaba en este nodo. Como veremos más adelante en problemas que requieren alguna otra idea que en realidad es una alteración o una simple modificación de la idea en general, pues la función combinación tiene que ser un poco más detallada. Ahora lo que ocurre es lo siguiente. También para la función obtención, es decir, al momento que yo voy caminando a través del árbol y obteniendo los nodos que necesito obtener para computar en general las funciones de este estilo, todos estos nodos que yo vaya regresando, al final de cuentas o al final del día, los voy a tener que ir combinando a través de esta función combinación. Entonces esto es por una parte el resumen de ambas versiones de Segment Tree 1 y Segment Tree 2. Pasando al problema final que ilustrará todas las ideas que hemos hablado de Segment Tree, es este problema. Este problema lo pueden encontrar en la plataforma Codeforces y se llama Cereja and Brackets. Básicamente lo que nos dice el problema es que ellos nos dotarán de una cadena que consta por caracteres de este estilo, es decir, paréntesis que abren izquierdo y derecho. Y ya que nosotros tenemos esta cadena, la primera restricción que nos hacen de la cadena es que la cardinalidad de la cadena puede ser a lo más 10 a la 5, ¿ok? Y la segunda observación es que ellos dicen, nos van a dar una cantidad Q de queries, en donde cada query consta de dos parámetros, L y R. Ajá. Esa tupla de valores lo que nos pedirá devolver es lo siguiente. Nosotros sabemos que, bueno, evidentemente la cadena puede ser básicamente una combinación de paréntesis que abren izquierdo como ellos deseen, pero lo que nos interesa a nosotros es decir el número de paréntesis bien formados en ese intervalo. Supongamos que nos dan la tupla que consta 0,6, por ejemplo, 0 a 12. Entonces allí lo que tendremos que responder del 6 al 12 es básicamente cuántos paréntesis o cuántos paréntesis hacen match de izquierdo con derecho. En este caso en particular, bueno, pues existe aquí una pareja, aquí existe otra pareja, y estos tres elementos pues no forman o no hacen match con ningún otro paréntesis. Entonces básicamente la solución al problema para 6,12 tendría que ser en teoría 2. Ajá. Ahora, la gran pregunta es, bueno, ¿cómo podríamos resolver el problema? A simple vista lo que se nos podría ocurrir es pues hacerlo de forma lineal o que se nos ocurra algo con pilas.
Sin embargo, ese problema exhibe algunas características con las cuales nosotros podríamos sospechar que podría ser atacado con segment tree. En primera, la pregunta sería, ¿cómo yo puedo diseñar un segment tree tal que me soporte este tipo de queries? La primera solución rápida que uno podría decir es, pues sencillo, mantengo un segment tree que me diga en un intervalo cuántos paréntesis izquierdos y cuántos paréntesis derechos existen. Y simplemente, ya que tengo para todo intervalo en general, cuántos izquierdos abren y cuántos derechos cierran, entonces puedo resolver el problema diciendo que va a ser el mínimo entre los que abren y los que cierran. Sin embargo, esa aproximación o esa solución es incorrecta. ¿Por qué? Porque si a nosotros nos preguntaran este intervalo, nosotros responderíamos que existe un izquierdo y que existe un derecho, y responderíamos con el mínimo de izquierdo, derecho, lo cual sería 1. Y sin embargo es incorrecto, pese a que nosotros, si pudiésemos reacomodar esos paréntesis, sí se formaría 1, entonces en realidad no es, porque aquí implica un orden, los paréntesis que abren y los que cierran implican un orden. Entonces, esa respuesta es incorrecta. Entonces nosotros tendríamos que rediseñar el segment tree o agregar algunos otros parámetros para que en realidad estemos computando la respuesta correcta. Entonces aquí lo primero que se nos ocurre es decir, ok, yo sé que preservo un orden, entonces ¿qué tal si mantengo el segment tree si por cada nodo del segment tree mantengo 3 parámetros? Oye, ya yo supe que de alguna manera tengo que llevar los que abren, los que cierran, pero ¿qué más puedo llevar? Bueno, pues el tercer parámetro que nosotros podemos llevar es cuántas parejas hasta ese nodo están bien formadas. Dicho de otra manera, si supongamos que nosotros llegamos a los nodos hoja, lo que ocurre pueden ser varias cosas. Nosotros vamos a llevar los que abren, los que cierran y los que están bien formados por cada nodo. Entonces, en el caso base de algún nodo hoja, básicamente los que están bien formados, pues es 0, evidentemente, porque es, un caso base es simplemente un carácter. Entonces, cuando nosotros llegamos a los árboles, a los nodos hoja, la longitud del segmento es 1, por tanto hace referencia a un solo carácter. Entonces es imposible que formemos una pareja bien formada, puesto que ni siquiera existe el otro elemento. Entonces es esto, y básicamente si abre, entonces para ese caso base será el siguiente, 1, 0, 0. Si es que cierra el paréntesis, entonces ya no habrá elementos que abren, sino que cierran. Y existen bien formados, pues 0 elementos también. Entonces, ahora, ¿qué ocurre con lo siguiente? El caso más trivial es cuando ocurre esto. Nosotros de alguna manera le pegaremos al izquierdo y, bueno, llegaremos a este nodo y nos meteremos recursivamente por la izquierda y por la derecha. Entonces, al momento de intentar combinar esos dos nodos, aquí es donde les comento la importancia de no pensar básicamente en los casos como sumo 2 elementos, obtengo el máximo, sino en general en una manera de combinar la solución que yo ya previamente compute para los hijos y combinarlo en el nodo padre. Entonces, básicamente, ¿qué es lo que tendremos que hacer allí? Lo que tendremos que hacer allí es, como sabemos, el significado semántico de los que abren y los que cierran es el número de paréntesis izquierdos que no forman una pareja que hace match. Es decir, básicamente son el número de paréntesis izquierdos que me sobran, y acá los que cierran es el número de paréntesis derechos que me sobran. Y en los bien formados, pues es el número de parejas bien formadas que tengo en ese conjunto. Entonces, básicamente, lo que tengo que hacer es lo siguiente para combinar un nodo en general. Tengo que computar un número k tal que sea igual al mínimo entre los que me sobran y que abren del nodo izquierdo, es decir, los que abren del nodo izquierdo, y los que me sobran del nodo derecho. De este modo estoy preservando el orden y computo esa cifra, y yo digo, k es igual al mínimo que me sobran de los que abren del nodo izquierdo, y este es igual, y saco el mínimo entre ese, y
los que me sobran del nodo derecho que cierran. Ajá. Entonces, básicamente este número, ¿a qué es igual? Este número es igual básicamente a las nuevas parejas que puedo formar para este nuevo nodo. Entonces ya todo se vuelve más sencillo y como sé que este nodo, al igual que este nodo tiene 3 parámetros, este nodo también tiene 3 parámetros, entonces tengo que computar los valores de esos 3 parámetros para este nuevo nodo. ¿Cómo es que lo hago? En primera instancia computo este número y digo, las nuevas bien formadas de mi nodo padre será igual a las bien formadas de mi nodo hijo, es decir, a 2 por P, más las bien formadas de mi hijo derecho ahora, será 2 por P más 1, ajá, más ese número precisamente que es K. Y tiene lógica si lo pensamos, o sea, ¿cuántas bien formadas puede formar este nodo? Pues las bien formadas que puede hacer este, más las bien formadas que puede hacer este, más el mínimo entre los que me sobran de mi hijo izquierdo, tales que abren, y los que me sobran de mi hijo derecho que cierran. Ajá. Ahora, ya computé uno de los parámetros, ¿no? Que es W. Ahora, ¿cómo computo los que abren y los que cierran del nuevo elemento? Bueno, pues los que abren, al menos para los que abren de P, ajá, los que abren de P es igual a los que abren de mi hijo izquierdo, ajá, más los que abren de mi hijo derecho, menos todas esas parejas que yo pude formar con esta K. Y tiene sentido, pues si tenía acá, por ejemplo, si tenía 3, por ejemplo, y acá tenía 2, entonces el mínimo, pues va a ser 2. Es decir, el mínimo del izquierdo que abren y el mínimo de los que cierran del derecho, pues va a ser igual a 2. Entonces eso significa que puedo formar efectivamente 2 nuevas tuplas o 2 nuevas parejas. Y entonces para los que abren de mi nuevo nodo, básicamente son los que abren de mi nodo izquierdo, que son 3, más los que abren de mi hijo derecho, que son 0. Entonces va a ser igual a 3, menos las nuevas parejas que puedo formar, que es igual a acá igual a 2. Entonces ahora los que me sobran para este nodo, pues simplemente es 1. Y de manera totalmente similar, para los que cierran, yo puedo computar C de P como C de P por 2 más C de P por 2 más 1 menos SK que previamente computé. Entonces básicamente es exactamente lo mismo. Si yo quiero saber cuántos son los que me van a sobrar que cierran de este nodo, pues básicamente es los que cierran de este nodo, que son 0, más los que cierran de este nodo, que son 2. Ajá, entonces hasta allí esto es igual a 2, menos las parejas posibles que yo pude formar a través del cómputo de este número K. Entonces sería 2 menos K, que es igual a 2. Entonces los que me sobran, que cierran para este nodo, son 0 elementos. Y tiene sentido, puesto que para este nodo el único que me sobra es un paréntesis que abre por la izquierda. Entonces, usando estas tres fórmulas, nosotros podemos mantener ahora para el segment tree, para todo nodo, 3 parámetros, W, O y C. Y con eso, en general, nosotros podríamos llevar a cabo la construcción del árbol. Ahora, para contestar a estas queries, en realidad es totalmente lo mismo. Como no existen actualizaciones ni nada por el estilo, lo único que tenemos que hacer es pues verificar la intersección de I, J con L, R. Y lo único que tenemos que hacer es que en cuanto nosotros le peguemos a un segmento tal que está contenido totalmente en mi intervalo objetivo, aquí ahora será L, R, pues entonces regreso esta tripleta de valores que es W, O y C. Y cuando no intersecte, aquí es en donde cae la importancia de lo que les comentaba del monoide. Cuando no intersectan, simplemente quedamos de acuerdo que tengo que regresar un valor bandera tal que no afecte a la solución global del problema. En la primera parte del video se explicó que el elemento bandera era si nosotros formábamos el monoide de un conjunto, una operación binaria y un elemento identidad, entonces el valor bandera era el elemento identidad. Ajá.
Entonces, para este caso, ¿quién sería nuestro elemento de identidad? Pues podríamos decir que el elemento de identidad es la tripleta que consta de los elementos 0, 0, 0. En ese caso, es decir, cuando no intersecte el intervalo objetivo con el L, R que nosotros vayamos visitando, simplemente regresamos ese valor de identidad. Y sabremos que no afecta a la solución del problema, puesto que si nosotros aplicamos o si nosotros recordamos cuál era la definición del elemento de identidad, precisamente es esa tripleta la que cumple con todas las propiedades que mencionamos en la primera parte del video. Y finalmente, cuando yo tenga que llamar recursivamente por la izquierda y por la derecha y tenga que combinar dos elementos, lo haremos exactamente de la misma manera a que computamos la construcción del árbol. ¿Y esto por qué ocurre? Bueno, pues vuelvo a repetir, en la sección anterior, hace unos minutos comenté que la parte de combinar dos nodos arbitrarios se ocupaba en la construcción y en la obtención de la función f de i, j en general. De este modo, vemos cómo podemos aplicar la estructura de datos segmentary, incluso para un problema que no tiene nada que ver con números, no tiene nada que ver con sumas, no tiene nada que ver, un problema que de manera implícita sugiere el cómputo de funciones f de i, j. Nosotros podemos sospechar, quizás se trate de Fenwick Tree, quizás se trate de Segment Tree, pero para este caso, al menos en particular, resultó más sencillo diseñar un Segment Tree con los casos base y en función de estos casos base, bueno, pues ir combinando los elementos y obtener la solución general al problema planteado desde un inicio.